¿Cómo están? John González nuevamente explicando aquí el último tema de mantenimiento para cerrar este curso que hemos venido trabajando de una manera presencial y después pues nos ha tocado hacerlo de manera virtual. Ustedes han podido acceder a los videos que yo he dejado, espero que pues hayan sido claros, no los hice tan largos pues para no cansarlos y pues he tratado de tener todos los componentes del elemento que ustedes necesitan en mantenimiento para que les haya quedado claro los temas. El último tema que estamos viendo era el RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad, o MCC en español. Y pues para terminar este curso quisiera trabajar dos indicadores que pueden servirnos para hacer la medición de esta herramienta, basado en esta herramienta, y ya miraron cuáles son las preguntas, qué es el concepto de confiabilidad, etcétera, en la presentación anterior. Y entonces les voy a mostrar estos indicadores de manera muy sencilla, de tal manera que usted los pueda pues implementar de manera fácil en la organización o digamos comenzar a diseñar otra serie de indicadores a partir de estos. Tienen que ver con todo lo que ya hemos visto, con el análisis de las fallas, con el tiempo de las fallas, entre otras cosas. Y esto podemos analizar muchas cosas al respecto de eso. Yo voy a comenzar entonces con la fórmula y después hacemos algunos análisis, digamos, pensando como en una distribución estándar que sería lo que se espera de ese indicador. Entonces, aquí yo tengo mi hoja de Excel. Vamos a hablar primero de indicadores. Vamos a colocar aquí, el tema de hoy entonces son indicadores RCM. Bien, entonces tenemos el primero que es MT, se conoce así y de pronto también en la lectura que ustedes tenían de TPM lo tenían. MTTF, que es la sigla de Mid Time, aquí es BF, Mid Time Between Failure, mid Time Between Failure, es decir, tiempo promedio entre fallas. Bien, para eso entonces, ¿cuál sería la fórmula que les estaba diciendo yo a ustedes? Entonces tendríamos lo siguiente: el tiempo promedio entre fallas es igual, pues obviamente su nombre lo indica, es tiempo. Entonces en la parte superior vamos a tener un dato de tiempo. Vamos a colocar aquí un dato de tiempo. Entonces sería tiempo de estudio o de análisis del estudio, ¿no? Que hagamos, por ejemplo, digamos, vamos a coger una máquina y vamos a hacerle el análisis durante un mes, los 30 días, recuerden ustedes, 43.200 minutos por el lado de producción, porque serían, digamos, 24 horas por 30 días por 60 segundos cada hora, etcétera. Entonces nos daría 43.200 minutos. Digamos que si lo estamos haciendo en minutos, obviamente lo podemos hacer también en horas el análisis. Y en la parte inferior vamos a colocar simplemente el número de fallas o de averías. Bien, entonces vamos a colocar esto acá, lo centramos y en la parte inferior también lo centramos y vamos a tener entonces nuestro indicador primero que se llama el tiempo promedio, ¿sí?, entre fallas, Mid Time Between Failures. Ese sería el MTBF, que ustedes ya lo habían leído de pronto en la que les había pasado al principio, TPM, la lectura del TPM. También tenemos el Mid Time to Repair, o sea, tiempo promedio entre reparaciones. Entonces en este caso serían las horas, normalmente se miden horas de parada por fallo o avería, dividido también el número de averías, el número de fallos en este caso. Vamos a colocar el mismo dato de aquí para que quede igual. Bien, entonces este sería nuestro segundo indicador. Aquí hay varias observaciones que hay que hacer para que nos quede claro el tema. Es la primera, pues el tiempo de análisis de estudios, si lo vamos a trabajar en horas, pues la idea es que los tiempos, todos los indicadores se trabajan en horas. Normalmente, si este se trabaja en horas de parada por fallo, pues este también se debería trabajar ese tiempo en horas. Por ejemplo, digamos, estamos trabajando una máquina que serían, como les decía, más
30 días por 24 horas serían 720 horas. Ese sería las horas que tendría un mes. Y las horas de parada es diferentes. ¿Cuántas horas se paró la máquina por fallo? Vamos a hacer unos ejemplos con el fin de comprender un poco esto y después entramos a la parte del análisis estadístico de estos datos. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos aquí a ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, un motor que trabaja las 24 horas, ¿verdad? Durante 30 días, falló 4 veces, ¿cierto? Entonces, durante esos 30 días falló 4 veces. Durante esos 30 días falló 4 veces. Ahora bien, el tiempo total registrado por causa de la avería o de la falla fue de, digamos, coloquémosle 32 horas. Vamos a colocar un valor ahí cualquiera. Entonces calcule, ¿cierto? Punto seguido. Calcule MTBF, o sea, el tiempo promedio entre fallas, y el MTTF, o sea, el tiempo promedio para atender la reparación. Entonces, ajustémoslo aquí un poquito para que nos quede claro el ejercicio que estamos planteando. Ajustémoslo, combinamos y ajustamos. Listo, un poco así. Entonces tenemos eso. Bien, vamos a calcular. Entonces tenemos el MTBF, sería este. Vamos a copiar esta fórmula aquí y simplemente la vamos a reemplazar. Tiempo de análisis de estudio son 30 días, todos lo estamos trabajando en por 24 horas que trabaja el motor. Número de fallas que tuvo. Dice que tuvo 4 fallas. Entonces el MTBF sería este dividido entre este. Nos da 180 horas. ¿Correcto? El tiempo promedio entre fallas. Aquí tenemos la palabra horas para que no se nos olvide que cada 180 horas este motor que estamos mencionando en el ejemplo falla. Y ahora el tiempo promedio para la reparación, el MTTF. Vamos a copiarlo mejor de arriba, listo. Copiémoslo. Lo copiamos acá y decimos horas de parada por fallo. Entonces hubo 32 horas que se tomaron, es decir, alguien tomó el dato de que todas las 4 fallas duraron 32 horas. Y lo mismo, 4, correcto, y sería esto entre esto. Entonces, quiere decir que el tiempo promedio para que se atienda la falla es de 8 horas. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué es lo que seguiría a continuación? Entonces, se interpreta de la siguiente manera. Si tenemos 30 días en promedio, sabemos que en ese mes este motor, estoy hablando específicamente de ese activo que es el motor, va a fallar 4 veces en el mes. O sea que en promedio está fallando cada 7.5 días aproximadamente. Esa tasa es una tasa de fallos que se puede, digamos, parametrizar o tener en cuenta para trabajar. Y la otra tasa es cada vez que falla, ¿cuánto se demoran en esa reparación? Entonces, cuando falla, en promedio, se demoran 8 horas hasta que lo vuelvan a entregar, porque esas 32 horas fue el tiempo que estuvo parado el motor por falla. Entonces, la pregunta es, ¿debe subir, debe bajar el indicador? Por supuesto, el MTBF, o sea, el tiempo promedio entre fallas, debería ser más largo. Entonces, aquí vamos a colocar esa observación, ¿cierto? Debería ser mayor. No tengo una medida en este momento de cuánto debería ser en una empresa, pero la lógica es que si el fabricante le dice que cada, por ejemplo, 50.000 horas de uso este motor debería fallar, entonces eso sería cambiarlo de esa manera, porque serían 50.000, coloquemos aquí 50, dividido 1, o sea que obviamente pues nos va a dar 50.000 horas y no cada 180 horas como está en este motor. Estoy hablando de un ejemplo hipotético, por supuesto, si el fabricante nos da esa información. Repetimos, ¿qué deberíamos hacer con el tiempo intermedio entre fallas o promedio entre fallas? Que debería ser más largo, o sea, ya no son cada 7 días o cada 7.5 días, sino que debería ser por allá cada mes, cada 2 meses. Ahorita hablamos de la estabilización, que es otra cosa.
Y ahora, el tiempo promedio para la intervención o la reparación quiere decir que estamos interpretando que cuando se daña la máquina se tardan 8 horas en volverla a poner en funcionamiento. Entonces este debería ser menor, debería bajar o debemos reducirlo. Entonces este lo debemos aumentar, pero este lo debemos bajar. Es lógico porque cuando me falla a mí una máquina, debería yo de una vez intervenirla y en el menor tiempo posible sacarla y entregarla otra vez para que estuviera produciendo. Ese debería ser la razón de ser de los dos indicadores. Ahora vamos a hablar un poquito de la estadística para que usted me comprenda un poco lo que sucede con el tiempo promedio entre fallas. Vamos a comenzar con este. ¿Y por qué es tan importante mantenerlo? Es uno de los indicadores del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Bien, entonces ahora les voy a proponer que recordemos un poquito de la estadística que ustedes durante la carrera han manejado y tengan en cuenta cosas como la varianza, la desviación estándar, el promedio, para poder hacer un ejercicio de lo que estamos analizando, de esto que es el tiempo promedio entre fallas y tiempo promedio por reparación, para reparación. Recordemos que entonces lo que dijimos es que el MTBF o Mean Time Between Failures, el tiempo promedio entre fallas, debería aumentar, mientras que el tiempo promedio por reparación, es decir, cuando intervengo la máquina, debería reducirse. Pero digamos que para mí, y el concepto creo que ustedes me van a comprender un poco con lo siguiente, para mí lo más importante es que este se aumente, pero también se fije, es decir, que se estabilice. Quiere decir que si yo tengo actualmente un promedio de 180 horas, cada 180 horas me falla la máquina, lo que debería hacer es yo todos los ajustes necesarios para que me falle por allá cada 500 horas, qué sé yo, cada 500, cada 700, cada 800 horas, pero que sea siempre más o menos el mismo, o sea, cada 800 horas. Si, la siguiente vez falló a las 800, la siguiente a las 800. Y así se vuelve confiable. Por eso se llama mantenimiento centrado en la confiabilidad. El centrado también puede tener la connotación de esto que vamos a ver, que es el centrado del tiempo. Ojo con lo siguiente, estamos diciendo que lo que queremos es que el tiempo entre fallas aumente, o sea, alargar ese tiempo y se estabilice, es decir, que siempre sea el mismo valor. Y el otro, decimos que se reduzca. Ahora, este sí es difícil porque una vez se le dañó un piñón y otra vez se le dañó fue un circuito eléctrico y otra vez fue una parte hidráulica, entonces es difícil de saber qué es lo que se dañó y por qué se va a tardar tanto, pero pues la idea es que sea pequeño, ¿no? Para que la máquina esté el menor tiempo parada. Igual así la máquina estaría el menor tiempo parada cuando este sea grande. Vamos entonces a suponer lo que les dije, vamos a usar la estadística para hacer un análisis de estos datos. Entonces vamos en nuestro ejemplo, aquí abrimos otra hoja, abrimos esta hoja para colocar un ejemplo, que el tiempo promedio, por ejemplo, en una empresa, el tiempo promedio entre fallas está entre 200 y 500 horas. Vamos a hacer un análisis estadístico muy básico. Les pido por favor que recuerden los conceptos de estadística básica que ustedes pues ya deben manejar. Entonces, el tiempo promedio entre fallas para el caso que vamos a trabajar está entre 200 y 500 horas. Entonces, vamos a utilizar una regla empírica para hacer un análisis básico estadístico. Entonces decimos, si es así, entonces tenemos MTBF, durante los últimos meses es aleatorio.entre, más o menos, 200 y 500 horas. Lo pueden también hacer en minutos si es el caso, pero creo que en una máquina pues lo normal deberían ser horas, porque son horas de trabajo. Bien, y vamos a copiarla muchas veces aquí hacia la derecha, no sé cuántas, no conté, básicamente, y vamos a reducir esto para que se vean los números. Vamos a, coloquémosle 5, creo que está bien, listo. Tenemos esa cantidad de datos, es decir, el tiempo de meses que hemos hecho los estudios durante varios años, y el tiempo promedio se ha comportado de esa manera, el tiempo promedio entre falla. Entonces tenemos aquí varias estadísticas básicas. Primero, saquemos el promedio de esos datos. Obviamente la podemos utilizar con el Excel, promedio entre
estos datos que están acá. Cerramos y vamos a tener que el promedio entre fallos es de 328.9. Este que está aquí es el de un solo mes, por ejemplo, falló a las 363 horas. Este es otro mes, este es otro mes. Pero este es del promedio de todos los meses, cada cuánto ha fallado la máquina. Vamos a copiar eso acá, pero antes vamos a fijar los datos para que nos quede de manera correcta y se mantenga ese promedio. Vamos a graficarlo posteriormente, claro. Vamos a tener también una desviación estándar. Utilizando la regla empírica que ustedes de pronto han trabajado en control de calidad, sabemos que la campana Gauss está distribuida uniformemente hacia la derecha y hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, de pronto ustedes en el video lo ven al revés, pero yo estoy haciendo hacia mi derecha y el otro hacia la izquierda. 3 sigmas hacia un lado y 3 sigmas hacia el otro. Quiere decir que yo tengo 3 desviaciones estándar hacia abajo y 3 desviaciones estándar hacia arriba del promedio. Esos serían los límites de mi proceso. Entonces, límite superior de mi proceso, ¿cuál sería? Sería más el promedio, ¿cierto? Más las desviaciones estándar. Primero calculemos las desviaciones estándar. Entonces, desviación estándar, por supuesto. Entonces, vamos a utilizar más ¿ves? Digamos, pueden utilizar desves, esta que está aquí, poblacional, está bien. La una es menos un dato y la otra es con todos los datos. Listo. Y obviamente la vamos a fijar también para poderla copiar. Listo. La copiamos hacia la derecha. Los datos se están moviendo porque tengo números aleatorios. Yo trato de usar estos para no sesgarme y yo no colocar ejemplos, digamos que yo sesgue los datos, sino que el mismo sistema me dé unos datos posiblemente más acertados que los que yo al digitar sesgaría, ¿no? Sesgaría los datos hacia un lado o hacia el otro. Muy bien, tenemos la desviación. Tenemos el límite entonces superior del proceso y el límite inferior de nuestro proceso. ¿Qué es ese proceso? El límite superior de ese proceso y el límite inferior de ese proceso, ¿qué es? Es el límite superior del tiempo, o sea, el máximo que se pretende alcanzar allá, el tiempo que más tardaría en presentarse un fallo, y el mínimo sería el tiempo que menos tardaría en presentarse un fallo. El promedio es el tiempo promedio en que se presenta un fallo. Bien, entonces sería más, decíamos que el promedio más 3 sigma, 3 desviaciones estándar, vamos a colocar 3 por la desviación que está acá y cerramos. Esta es la regla implica. Entonces por encima nos daría este valor, es decir que el máximo dato que esperamos obtener probablemente ya la probabilidad es muy lejana porque ya está por allá en el 1%, porque está al lado derecho de la campana, es de 626, es decir que un fallo tenga un tiempo promedio entre fallos sea de 626, es decir que falló hoy y que 626 horas después vuelve a fallar. Eso es poco probable. Y tenemos la otra que es hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos el promedio menos 3 por la desviación estándar, que es 92, que en este caso que estamos trabajando ahí. Recuerden que se está moviendo por la aleatoriedad que estoy trabajando bien. Entonces tenemos 98. Entonces, ¿qué significa? El 98.7 significa que también por allá el 0.5%, el 1%, es poco probable que pase que haya un fallo que hoy ocurrió y 98 horas después ocurre el otro. Eso es muy poco probable. Bien, entonces ahora hagamos la gráfica de nuestro proceso utilizando para ello una gráfica parecida a las cartas de Shewhart. Voy a utilizarlas y voy a hacer una gráfica a ver cómo se comporta nuestro proceso y después hacemos un análisis un poco más profundo. Bien, insertemos una gráfica de este estilo, por ejemplo, pienso yo que está bien esta, y a mí me gusta, pues en control de calidad lo vemos también así, es que los datos queden unos alineados con los otros. Vamos a seleccionar los datos. Yo creo que lo podemos intentar con el rango completo de datos. Agreguemos la serie. La primera que vamos a agregar pues es el promedio, digamos, el promedio. Perfecto, listo. Allá quedó el promedio de datos, listo. Vamos a agregar otra serie que es la desviación, si no la vamos a agregar el límite superior de los datos y el límite inferior. Límite superior, aquí está. Perfecto. Corrijamos acá. Límite superior de los datos. Igual. Listo. Ya está. Vamos a agregar el límite inferior también aquí en los valores. Vamos a agregar el límite inferior.
Bien, entonces hoja 2, este que está acá, quitémosle esto que está sobrando. Naveguémoslo nuevamente para no tener líos. Vamos a hacerlo de esta manera para que no nos borre ahí. Más fácil, listo, aceptar. Bien, tenemos entonces el límite superior de nuestros datos, el límite inferior y el promedio de los datos. ¿Y cómo se comporta el MTBF, o sea, el tiempo promedio? Pues vamos a hacer la gráfica del primer dato que está allí. Vamos a agregarla también, seleccionar datos y vamos a agregar ese valor que es, digamos, el comportamiento real que se ha presentado en los últimos años con respecto a las fallas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esos datos ya, digamos, en una gráfica que nos permite analizar, eh, pues, cómo ha sido el comportamiento y si se sale de los límites. Observemos, pues, que ningún dato se sale de los límites, es aleatorio. Yo voy aquí a mover para que ustedes vean que la aleatoriedad lo permite así. Entonces, tenemos esos datos. Y vemos que, pues, analizándolo por cartas de control, podemos decir, digamos, un porcentaje grande de los datos está en estos dos, entre una parte aquí del promedio hacia arriba y otra parte aquí del promedio hacia abajo, está la mayoría de los datos. Normalmente se pide que sean los 2 tercios, y el otro tercio está a un lado, cerca a los ejes, cerca a los límites, perdón. Entonces vemos que es un proceso estable. Pero ¿qué es lo que sucede? Decíamos que si queremos que aún sea más certero nuestro proceso, es decir, poder predecir, que es el objetivo del MTBF, poder predecir cada cuánto nos va a fallar la máquina, lo que debemos hacer es que reducir la variación. ¿Qué es reducir la variación? Ojo con lo siguiente, es reducir la variación, pero ojalá aumentar el tiempo, no reducir el tiempo, que es el concepto diferente. Lo que queremos es reducir la variación. ¿Cómo reducimos la variación? Haciendo todo lo que sea en la máquina, haciéndole un plan de mantenimiento bueno, cambiándole las piezas, eliminando el deterioro forzado, aplicando un plan de mantenimiento adecuado, unas gamas, entrenándolo a operar y con autónomo, aplicándole, por ejemplo, mantenimiento de la calidad, control inicial, los pilares de TPM que ya vimos. Y así comienzo a reducir la variación. Pero en este caso, reducir la variación no es reducir el tiempo, repetimos, no es reducir el tiempo, es reducir la variación, es decir, que el tiempo se acerque aún más, sea más grande, pero sea cada vez menos variado. En este caso, ¿cómo está? Decíamos que está variando entre 200 y 500. Entonces, yo, digamos que en la empresa hice unos planes de mantenimiento y comencé a mejorar en ese aspecto. Y comencé a reducir la variación. Digamos que en estos meses que está acá, hasta la letra Q, estaba así. Pero de aquí para allá voy a comenzar a reducir la variación a ver qué sucede. ¿Cómo la voy a reducir? Simplemente lo que yo voy a hacer es aumentar el primer tiempo acá. Ya no se me está presentando de ahí para allá en los 200, sino que se me está presentando en los, voy a exagerar, en los 400. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá esto así. Y observen lo que sucede. Que aquí estaba bien amplio el proceso, tenía una amplitud muy grande el proceso. Una amplitud muy grande. Miren la variación como varía un punto de un lado al otro. Pero aquí hicimos algo y comenzó a mejorar. ¿Por qué? Porque se subió el tiempo, está por encima del promedio, pero además fíjense que está variando solo en esta rayita, en estas dos rayitas que está aquí, está variando el proceso. Quiere decir que la variación se redujo. Si sacamos un promedio de esos datos a partir de esa fecha, que es esta fecha, vamos a sacar el promedio aquí arriba, lo que podemos esperar entonces, vamos a colocarlo acá, es que cada 451 horas se presente la falla, cada 451, versus el promedio que teníamos antes. Vamos a colocar si quieren ustedes, dos colores para identificar bien. Vamos a identificar este promedio que está acá, ¿correcto? 379, este es más pequeño, observen. Entonces vamos a colocar aquí en amarillo. Y vamos a ponerle aquí el F4 para que ustedes tratar de hacerles entender lo que quiero explicar. Bien, de aquí para atrás teníamos 340, el promedio, bueno, ahorita 376, está aleatorio. Es decir, a las 376 horas se fallaba en promedio, en ese momento. Ese promedio es así. Pero a partir de ahí, a partir de esta fecha, que hicimos alguna acción,
correctiva o se mejoró el plan de mantenimiento, como les digo, se comenzó a trabajar en el TPM, qué sé yo, el promedio cambió. ¿Qué pasó? Subió. El tiempo se aumentó, se aumentó. Observen que está por encima de este promedio que estamos trabajando aquí azul. Está por encima. Se aumentó. Pero, aparte de eso, se redujo su variación. La variación antes era de esta línea gris hasta esta línea gris. Usted puede ver. Desde aquí hasta acá. Pero ahora está solo comprendida en una línea. Entonces, eso es bueno. En el sentido de que se estabilizó el proceso. Vamos a ponerlo aquí en color verde, suponiendo que el verde, por supuesto, es algo bueno, ¿no? Que ustedes por convenciones sabemos que el verde pues tiene que ver con algo bueno. Entonces, proceso anterior a las acciones, aquí se hizo una acción, digamos en este día se comenzó a trabajar en una acción y aquí se ve ya los resultados de esa acción. Hacia futuro, claro, podemos seguir trabajando en reducir la variación, pero aumentando el tiempo. Cuando yo reduzco la variación, seguramente va a aumentar el tiempo tiempo promedio entre fallas. Ya la falla no se me presenta cada 444 horas como está ahí, sino que se me puede presentar por allá cada 500 horas. Entre más tiempo haya entre fallas, mejor. Quiere decir que la máquina está bien mantenida y va a fallar menos. Entonces este es el análisis que les quería yo comentar, que de pronto para que usted analice y determine las cosas cuando son buenas y malas y no malinterprete de pronto la gráfica, en este caso, porque lo que se quiere es aumentar el tiempo entre fallas. Repetimos, que sea más largo. Que si falla hoy, falle dentro de 600 horas. Y no que si falla hoy, falla dentro de 100 horas. Que eso sería malo porque a las 100 horas nos tocaría parar. Bueno, bien, ¿qué sucede cuando ya tenemos esto estable? Cuando ya hemos logrado reducir toda la variación de nuestro proceso y lo tenemos estable. No solamente que hemos mejorado, hemos ampliado el tiempo de fallas, o entre fallas más bien, sino que podemos ya hacer un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad, porque ya estamos confiando, precisamente, centrado en la confiabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que cada 444 horas, en este ejemplo que yo tengo acá, cada 444 horas o 445 horas, va a fallar, y basado en eso puedo hacer mi plan de mantenimiento. Yo sé que a tantas horas de trabajo, la máquina va a presentar un fallo. Obviamente, mi plan de mantenimiento estará dirigido a que en la hora 440, qué sé yo, 430, proceda a hacer el plan de mantenimiento sabiendo las causas de la falla, por supuesto, que se tuvo que hacer. Recuerden, por supuesto, que las técnicas para hacer el plan de mantenimiento pueden ustedes utilizar el AMEP para RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Pueden utilizar el AMEP y determinar cuál es la causa para evitarla, ¿sí? Y así reducir la variación. Recuerden, reducir la variación, no reducir el tiempo, que es otra cosa. Bien, para el caso del segundo indicador, este indicador no lo voy a trabajar de manera estadística porque varía. Recuerden, aquí es que voy a hacer la reparación. Entonces yo soy el técnico de mantenimiento, la máquina se dañó y yo voy y la reparo. Y mientras que estuvo parada, en promedio duró 8 horas. ¿Qué queremos hacer con eso? Bajarlo. En ese sentido, si no vamos a utilizar toda una técnica estadística para eso, simplemente lo que queremos es utilizar SMED, por ejemplo, tener todas las herramientas listas, tener el mantenimiento programado para reducir el tiempo de parada por avería. Pero obviamente, como lo hemos visto en el TPM, la idea es que este indicador sea cero, es decir, que nunca hubo averías, que nunca haya averías. Si logramos hacer eso, pues mucho mejor. Sin embargo, lo traigo aquí a colación el indicador porque pues cuando no se tiene cero fallas, pues debe haber un tiempo promedio entre la reparación. Y si este se logra bajar, pues está bien. Hasta un día llegar a cero, quiere decir que básicamente no hay fallas. ¿Cuándo no habrá fallas? Cuando, sabiendo que esto me va a fallar a las 452 horas, aquí vuelve a cambiar, yo haga el mantenimiento antes, entonces evito la falla. Lo que estoy trabajando es mantenimiento preventivo, apreciados ingenieros. Bueno, con este tema entonces terminamos el curso de mantenimiento. Yo espero que les haya servido, que hayan aprendido algo, y lo más importante no es lo que aprenden aquí. De pronto hay lecturas, hay más libros que de pronto ustedes tienen en su cuerpo que yo se los envíe. En internet hay mucho de mantenimiento, hay empresas que se dedican a ello, hay software para hacerlo también.
ya usted podría definitivamente hacer ya una implementación de, no del TPM, o más bien de algunas técnicas que están dentro del TPM y de cosas como el mantenimiento centrado en la confiabilidad, armar un plan de mantenimiento en la empresa, lo puede hacer una codificación de las máquinas, hacer un listado de fallas de las máquinas y hacer una programación básica de mantenimiento para gestionar el mantenimiento. Recuerde que como ingenieros industriales no vamos a desarmar la máquina, sino lo que hacemos es básicamente organizar todas las actividades de mantenimiento, incluyendo cosas como este indicador que acabamos de ver, para ir analizando nuestra mejora en el desempeño tanto de la máquina como de nosotros mismos. Ingenieros, ha sido un placer trabajar con ustedes. Espero que nos volvamos a ver y ojalá de manera presencial. Hasta la próxima.